tengo a la diputada de la coalición Vamos, Yanín Prado, pero quería leer esto. Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es fácil y mediocre. Gobernar es asumir, no justificar. Hay una gran verdad detrás de esta frase que se le ha atribuido siempre a Angela Merkel. Quien aspira a gobernar sabe o debería saber cuáles son los problemas del país antes de pedir el voto de los ciudadanos. Una campaña política no es una sorpresa, es un compromiso consciente con la realidad que vive el país. Se puede entender que un nuevo gobernante encuentre obstáculos mayores de los esperados, sí, pero convertir permanentemente el pasado en la explicación, en la excusa de todos los fracasos, termina debilitando el liderazgo. Los ciudadanos eligen a sus autoridades para encontrar soluciones, no para escuchar excusas. En la vida ocurre algo parecido. Es fácil responsabilizar a otros por nuestras circunstancias, a nuestros padres, a un antiguo jefe, a un gobierno anterior o a las decisiones de terceros. Sin embargo, el crecimiento comienza cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a asumir nuestra responsabilidad. ¿Y a qué viene esto? A que todavía este gobierno sigue culpando a los anteriores gobiernos de lo que no han podido hacer. Simple y sencillamente siguen gobernando con el espejo retrovisor. Bienvenida, diputada. ¿Qué le pareció el informe al país del presidente la semana pasada? Buenos días, Álvaro, y a todos los que nos escuchan esta mañana. Definitivamente nos quedamos con muchas interrogantes, pero también con esos grandes ausentes dentro del discurso del presidente. Señalaba que, por ejemplo, no se habló nada de tema de corrupción, algo que nos roba miles de millones de dólares todos los años, que son necesarios para subsanar parte de todos esos problemas, que entonces, irónicamente, el presidente anuncia un programa Panamá para ti. Y como lo he dicho en otras ocasiones, si ahora es para ti panameño, entonces anteriormente para quién fue o para quién era. Porque los pilares fundamentales de ese Panamá para ti son los mismos que el presidente en su momento prometió en campaña, porque ya sabían que era un problema de larga data, como por ejemplo el tema del agua potable o la falta de empleo en el país. Sin embargo, 2 años después vuelve a estar cual eslogan de campaña política prometiendo resolverlos, pero sin indicadores, sin puntos claros de cómo se va a llevar a cabo esa ejecución. Entonces, yo creo que es importante analizar eso y también la otra parte, pues poder entender que el presidente, si bien mandó un mensaje a los ministros pidiéndole que aquí ya no iba a haber excusas, yo creo que después de 24 meses en el cargo, definitivamente no podrían tenerlas, pero parece que se postergan decisiones que se pudieran tomar para cambiar y dar un giro en temas importantes o en ministerios importantes que a mi criterio siguen sin ejecutar, siguen sin ponerse las pilas y siguen sin resolver los problemas. Ok, ¿qué podemos esperar para este año, que es un año decisivo, que puede marcar un antes y un después, luego de ese informe a la nación del presidente, donde incluso habla de la creación de 80,000 empleos? O sea, estamos hablando de 80,000. Yo soy un pequeño comerciante y hablar de 80,000 empleos en un país, en las condiciones en que se encuentra nuestro país en este momento, donde hablamos de crecimiento pero no de desarrollo, es algo como demasiado grande versus lo que está pasando en la Asamblea Nacional de Diputados. Hablemos un poquito de esa combinación. Mira, recuerda que yo vengo del sector privado, de la empresa ¿También? privada, y también me llama mucho la atención esa cifra. Creo que es una cifra, y señalo nuevamente, sin indicadores y sin un plan claro que el presidente haya podido detallar o dar luces de cómo. Entonces me parece que por su propio discurso, por un lado, siguen esperanzados única y exclusivamente a los puestos de trabajo que se puedan generar por la mina que señaló
que está en una evaluación, pero recordemos que esa evaluación, quien va a sacar el informe a la final, van a ser los 3 ministros de Estado, MISI, MEF y Ambiente, para determinar qué se va a hacer o no, pero él ya anunció que si se da el contrato no va a pasar por la Asamblea nuevamente. Y ahí yo sí quiero hacer hincapié en el tema de la legalidad o no de las acciones que puedan tomar con respecto a eso, para que no nos traigan incluso repercusiones a futuro. Porque recordemos que aquí ya ha habido 2 contratos declarados inconstitucionales, tanto el de la mina como el de los puertos, que, ojo, el propio presidente ha tomado acciones totalmente diferentes con uno y con el otro, pero que nos pueden traer arbitrajes internacionales. Entonces no podemos seguir cayendo en ese juego y, por supuesto, desconociendo, como se desconoce, la voluntad del pueblo panameño, que para mí es fundamental. Desde la Asamblea nosotros tenemos definitivamente grandes retos que van desde proyectos de ley que están ahí encajonados en temas anticorrupción. Recordemos que en el Pleno de la Asamblea está para segundo debate el proyecto antibotellas, aquel que no trabaja y cobra un salario, y que ocurre en todas las instituciones, no solo en la Asamblea Nacional, pero también importantes proyectos como la reforma de la ley de descentralización para que los recursos lleguen a las juntas comunales, pero con mayor participación ciudadana, mayor transparencia e incluso mayor equidad. Y por supuesto, la reforma a la carrera administrativa. Y hoy por hoy que tenemos en el Pleno el debate del reglamento interno, que me llama mucho la atención, por cierto, que tanto el presidente saliente mencionaba como que va a resolver esto al país, o incluso un diputado Camacho que también menciona que eso ni fu ni fa. Pues para mí, y es todo lo contrario, me parece que es necesario reformar el reglamento y poder entender los cambios que ahí se proponen, porque eso va a dotar a la Asamblea Nacional. No es la discusión solamente del argumento de una norma interna y ya, a la final es la visión de la Asamblea que vamos a tener en los próximos años. Más allá incluso del 29, sin saber quiénes estaremos o no en ella. Entonces, ahí es importante entender que se debe dotar de mayor transparencia. No pueden seguir como hoy en día, que ustedes saben que desde el año pasado venimos recalcando una y otra vez que las actas de la Comisión de Presupuesto no se están publicando y mucho menos se nos entregan copias de las resoluciones de la Comisión. Y por otro lado, también desprenderse de privilegios, tales como la exoneración vehicular, y muy importante, si cualquier persona al no acudir a su puesto de trabajo le descuentan el día de trabajo, ¿por qué no a los diputados en ese caso? Entre otras muchas. En esa discusión del reglamento interno, ¿se están discutiendo temas profundos o superficiales en este momento? Mira, para mí lo que ha llegado al Pleno de la Asamblea de esa comisión de credenciales han sido cambios meramente cosméticos. Los cambios profundos y esenciales dentro del reglamento se dejaron afuera. Recordemos que la bancada independiente presentó importantes propuestas de modificación que a través de la votación pues fueron excluidas y que estaremos representando nuevamente en este segundo debate y esperando contar con la voluntad de los diputados para poder darle al país los cambios que se están pidiendo en este momento. A la final poco valdría lograr una reforma del reglamento, pero que sea meramente cosmética y que no entonces ponga pautas claras en el tema de, por ejemplo, también establecer tiempos. No puede ocurrir, como ocurrió el año pasado, que la instalación de la nueva legislatura se dilate por más de 6 horas nada más porque su presidente o presidenta no abre la sesión. Oiga, ¿qué pasó en el camino que no se logró conformar una coalición política para presidir la Asamblea Nacional? ¿Dónde estuvieron los obstáculos para que eso se diera hoy, una semana después de la elección de la nueva presidenta de la Asamblea? Mira, creo que fue evidente el manejo por parte del Ejecutivo. El presidente de la República se reunió con todas las bancadas de partidos tradicionales. Recordemos que con las dos únicas que no se reunió fue con la bancada de Seguimos ni con la bancada independiente Vamos. Entonces ahí vemos cómo en este caso pues no existe la voluntad de las diferentes bancadas de partidos tradicionales de querer buscar algo diferente a lo que pareciera ser la línea marcada propiamente por el presidente de la República.
Y ahí perdemos todos. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional tiene su rol de contrapeso y no debería tener injerencia alguna la escogencia del presidente de la Asamblea, así como de otros cargos que deben nacer de la propia Asamblea, porque recordemos que cuando nace la Asamblea Nacional, nace a través de los diputados, pero debería ser de la voluntad de los ciudadanos. Y eso se está perdiendo por ese afán de los partidos tradicionales de hacer discursos de oposición, pero a la hora de la hora votan y se alinean siempre con el gobierno. Y ojo, nosotros con cifras, a pesar de que quieren instaurar la narrativa de que nos oponemos a todo, eso no es cierto y la data y las cifras lo corroboran, tanto en casos de ratificaciones y nombramientos como en el caso de proyectos de ley. Pero lo que sí es verdad que hacemos una diferencia es a la hora de generar quórum en las comisiones, en el pleno de la Asamblea e instalar el debate, porque hoy por hoy los proyectos no se pasan a tambor batiente, sino que tienen un debido debate tanto en las comisiones como en el pleno. Se quiso o circuló ayer un video de la diputada Brenes donde se quería dejar entrever que usted buscó acercamientos con el PRD, diputada. Álvaro, en efecto, como usted señala, en mi bancada tuve el honor de que me designaran para estar al frente de las conversaciones para ese 1 de julio, así que extendí un mensaje y una invitación a todos y cada uno de los jefes de las bancadas de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, excepto en el caso de la única que aparecía como candidata hasta ese momento, que era la diputada Shirley Castañeda, porque entendía que al ser la candidata oficialista, nuestra bancada había tomado la decisión pues de no brindar el respaldo a esa candidatura, pero también que en cualquier caso, bueno, el acercamiento debería venir del otro lado hacia acá, pero del resto extendimos la invitación a todos, igualmente al CD o igualmente al panameñismo, y puedo señalar que la única respuesta que recibimos en su momento fue directamente de la bancada panameñista y por supuesto de la bancada Seguimos, con la que al final pues es la que podemos hacer esa nómina en conjunto y poder impulsar esa candidatura de la diputada Hernández a la presidencia de la Asamblea con 2 vicepresidencias de 2 candidatos de Vamos. Sí, voy a permitirle al ingeniero Blandón que haga preguntas, pero no quiero pasar no quiero que se me olvide esta. El presidente se reunió con el PRD, con Cambio Democrático, con RM, con panameñistas, con la bancada de la mixta, pero no se reunió con Vamos ni con Seguimos. No. Eso significa que ustedes no son diputados de confianza del presidente, a ustedes no les toman en cuenta para los temas de país, porque la excusa y el argumento siempre fue para esas reuniones abordar temas de país. Entonces quiere decir que hay diputados para el gobierno de primera y hay diputados para el gobierno de segunda categoría, no sé. Pareciera ser, porque si la agenda fuera en todo caso el ver temas de país y temas legislativos, deberíamos ser los 71 diputados. Yo no necesito ser, ni quisiera ser en dado caso diputada de confianza del presidente de la República, pero sí soy diputada del país y he demostrado mi imparcialidad a la hora de debatir los proyectos, apoyando, como lo señalo, los que considero son buenos para el país, más allá de que si los presenta el Ejecutivo, si los presenta otro diputado de otra bancada o si es de mi propia bancada. Entonces creo que en ese sentido las conversaciones no fueron precisamente por esa línea, fueron justamente antes del 1 de julio, vimos de una manera muy activa y después, de hecho, las palabras del propio presidente en el cierre de su discurso del 1 de julio, creo que queda más que claro su agradecimiento a los diputados que respaldaron la candidatura de esta diputada oficialista, diciéndoles incluso que no se arrepentirán. Yo quisiera entender qué significan esas palabras. Buenos días, diputada. Le habla José Blandón. Bienvenida aquí a nuestro programa, Yanin. Mire, quisiera hacerle un par de preguntas, si me lo permite. En primer lugar, una de las cosas que más me preocupa a mí, como parte de la nación panameña, es que la Asamblea, que es el órgano por excelencia de mayor peso, porque todos ustedes
han obtenido su curul por votación popular, más que el Consejo de Gabinete, más que los magistrados, quienes son la expresión política del país son ustedes. Bien. Entonces me parece, y ahora la pregunta, ¿por qué la Asamblea no dedica más tiempo a mirar los problemas del país? Usted es empresaria, viene de un sector que sabe los problemas que significa la generación de empleo y que nuestros jóvenes, más del 20% de nuestros muchachos están sin empleos. Nuestros jóvenes están recorriendo un camino peligroso para el futuro de la nación en el sentido de que no le estamos dando oportunidades. ¿Por qué la Asamblea no dedica, diputada, más tiempo? La Asamblea como cuerpo, yo no estoy diciendo ustedes, sino como cuerpo, no dedica más tiempo a ver estos problemas. Pero le digo algo, si analizamos, yo creo que nosotros podemos hacer muchísimo más, por supuesto, pero legislando en favor de los problemas del país. Presentamos a través del diputado Ulate la ley del derecho humano al agua, ley que el presidente de la República vetó y que seguiremos insistiendo porque los cambios en el IDAN tienen que ser claros y tenemos que poner pautas para que se pueda cumplir con el acceso al agua potable. Ese no es un problema de hoy, es un problema de larga data que gobierno tras gobierno han prometido resolverlo y seguimos en la misma situación. Entonces, yo creo que desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos que ver los problemas del país, poner esa agenda legislativa enfocada en eso. En 2 años hemos tenido innumerables ocasiones donde hemos podido hablar con los diferentes actores de la importancia de reactivar, por ejemplo, el sector construcción, especialmente en el interior del país, para generar empleos. Precisamente, incluso hay una mesa técnica hoy en día en la Asamblea Nacional y están siendo partícipe de la misma todos los actores y se reúne hoy miércoles nuevamente a las 2 de la tarde. Pero a la final la voluntad de ejecutar depende única y exclusivamente del Ejecutivo. Y ahí tenemos ministerios como Educación, que se queda con una ejecución e inversión el año pasado de un 17%, o un IDAN, donde hemos tenido que citar al anterior director, hemos tenido que hacer innumerables quejas ante el Pleno y al sol de hoy vemos que el problema de Azuero sigue sin resolverse. Mire, yo me refiero a los siguientes temas. Por ejemplo, la Iglesia Católica Panameña habla que el país necesita reencontrarse con él mismo. Nosotros no estamos haciendo debates que nos lleven a tener soluciones como país de problemas como cuáles, por ejemplo. El problema del desempleo. Por ejemplo, este problema de la construcción, usted lo sabe, las reformas que se han hecho no han sido suficientes para abordar el problema de reactivar la construcción de viviendas, por ejemplo, específicamente en el interior, que tanto lo necesita. Eso es un punto. Otro, nosotros nos enteramos en el sector eléctrico que hay un proyecto de ley que están en discusión en el órgano ejecutivo y ese no es de conocimiento público. Pero nos enteramos ayer de los daños de la desconexión, que se dio del sector eléctrico viernes 3 de julio. El 3 de julio, no sé si era viernes, creo que era jueves, el 3 de julio, y lo publicaron ayer. Entonces tenemos un problema en el sector eléctrico que tenemos que abordar. Y quienes lo deben abordar son la Asamblea. Tenemos el problema de la mina, por ejemplo, que tiene que ser objeto de un debate y tiene que pasar de una u otra forma por la Asamblea. Hay problemas de la educación, por ejemplo. Hay problemas de nuestras niñas. Hay problemas de el embarazo de nuestras niñas tempranamente. Entonces, ustedes como órgano legislativo son los que más cerca deben estar del pueblo y no estar pensando tanto en tener alianzas políticas si no es con el pueblo, porque ustedes se deben al pueblo. 100%, 100%. Y por eso me preocupa mucho el ataque que le veo continuamente a Vamos, por ejemplo, le veo de otras fuerzas abajo. ¿Pero por qué será específicamente ese ataque a Vamos? Es que ustedes son la fuerza que puede traer estos temas al debate. Entonces, es que los hemos traído. La reforma a la ley de educación no se puede generar a través de un diputado. Sin embargo,
siendo el presidente Bloise, presidente de la Comisión de Educación y teniendo la facultad, las comisiones de poder presentar reformas a las leyes orgánicas, el diputado, antes de terminar el periodo pasado, presentó la reforma a la Ley General de Educación. Una reforma que además fue consultada a lo largo y ancho de todo el país con los diferentes actores. Ahora la ministra dice que ella va a presentar su propia reforma a la Ley de Educación. ¿Por qué no buscar ese consenso? Pero es que recordemos que también estamos bajo un gobierno que es principalmente autoritario e impositivo. Entonces es por la línea por donde van. ¿Usted está de acuerdo que debemos reencontrarnos como país en el debate? 100%. Y nosotros de hecho lo hemos hecho porque en ningún momento hemos perdido ese contacto con la ciudadanía y esa conversación con la ciudadanía. Pero recordemos que no tenemos mayoría en la Asamblea Nacional. Y ahí es donde, dentro de esos debates, es importante poder entender qué estamos haciendo desde la Asamblea, qué queremos impulsar y qué también ocurre que muchas veces los mismos de siempre bloquean y no quieren que se cambie. Entonces esa es una realidad que tenemos como país y yo hago el llamado, que así como nosotros hacemos los esfuerzos de aquí para allá para crear consensos, para conversar con todo el mundo, nunca usted me podrá decir a mí como diputada que yo he rechazado, mejor dicho, algún tipo de conversación o de reunión con nadie, porque para mí es fundamental escuchar a todos, incluido al propio presidente de la República si es necesario, porque el país es lo primero, los panameños son lo primero, pero no me cansaré hasta el último día que esté en la Asamblea Nacional de decir que eso no está siendo lo que está ocurriendo en este país. Existe una desconexión real en esos temas. Y si los temas ya están en la Asamblea, el presidente se ha encargado de decir un montón de veces que hay que reorganizar el Estado, que tenemos un Estado exageradamente gordo, por así decirlo, y cada vez aumenta más la planilla estatal. Sin embargo, la reforma a la ley de carrera administrativa no se ha impulsado para que llegue al segundo debate en el pleno de la Asamblea, pero está presentada por el diputado Zúñiga, consensuada incluso con parte del Ejecutivo y reposa todavía en la comisión. Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Es importante enfocarse en lo importante y urgente para resolver los problemas del país, pero sin olvidar que el factor de la ejecución, y por eso lo importante de nuestro rol como diputados en la parte de fiscalización, parte que normalmente los diputados de partidos tradicionales se cercenan, porque usted no ve fiscalizando como Dios manda en esa Asamblea Nacional, porque si no quizás los resultados también fueran otros. Y ese rol hay que ejercerlo con muchísima responsabilidad, sí, pero hay que hacerlo de una manera contundente y el Ejecutivo tiene que ejecutar, tiene que tener políticas públicas e incluso me voy más allá. Hay temas que como país, en busca de ese consenso y de esa unidad, nosotros no podemos verlos como problemas de un gobierno. Tenemos que tener la visión y verlos como un problema de Estado. Y si algo está funcionando en este gobierno, no tenemos que tener los egos de venir el siguiente gobierno y cambiarlo. Sigamos haciendo lo que está bien y cambiemos lo que no funciona. Depongamos intereses personales y ese orgullo de querer decir que porque yo me las sé todas o porque yo soy mejor, y hagamos realmente lo que el país necesita, que son resolver los problemas que ya tienen años de años. Y para mí un pilar fundamental es la educación, porque sin educación mal podemos traer más empresas, por ejemplo, extranjeras e incluso nacionales, que no encuentran a las personas con las capacidades instaladas o con los conocimientos ya para poder entonces ser contratadas. Entonces yo creo que es un trabajo articulado que hay que realizar, es un trabajo conjunto que tenemos que hacer como país, pero la realidad es que el panameño hoy por hoy, después de todo una pandemia, un cambio de gobierno, una promesa de reactivación económica y del chenchen en el bolsillo, 2 años ya caminando el tercer año de gobierno, todavía siguen buscando un puesto de trabajo, todavía siguen viendo cómo hacen para ganarse el camarón del día, para poder llevar comida a su casa, porque lamentablemente la educación en las escuelas públicas no sigue siendo educación de calidad y las infraestructuras están sumamente deterioradas, igual que pasa en el sector salud. Aquí se hizo una reforma a la ley de la Caja del Seguro Social, prometiendo que
se iba a mejorar, que se iban a tener insumos, que se iban a tener medicamentos. Yo lo invito a que vaya a los hospitales, a que vea cómo están los sistemas de aire acondicionado, cómo están los elevadores, si nuestro personal de salud, nuestros médicos y nuestras enfermeras tienen los insumos, y los insumos de calidad, pero sobre todo tienen los insumos para trabajar de una manera adecuada. Y me quedo con lo que decía una radio oyente hace unos minutos, que mencionaba que deberíamos tener lo público 1000 veces mejor que lo privado. Y yo aspiro a que algún día Panamá sea así. Tengo ya para cerrar 3 temas importantes. El primero de ellos, todos recordamos cuando inició el periodo pasado y se estaban conformando las comisiones, cómo la ministra de Educación, Lucy Molinar, movió cielo y tierra para impedir, para evitar que Jorge Bloise fuera el presidente de la Comisión de Educación. Ella incluso reunió a diputados en que se oponían a Bloise para tratar ella de imponer al presidente de esa comisión, y se fue durante todo el año legislativo sin prácticamente rendir cuentas presencialmente ante esta comisión y oponiéndose a la posibilidad de que esa ley de educación que se está planteando surja desde el debate dentro de la Comisión de Educación, lo que me da a mí a entender que ella tiene su ley ya como el sastre de dicha propuesta. Y lo otro, habrá que ver quién viene para esa comisión ahora, a quién ella va a poner en la comisión de presupuesto, digo, de educación. Me gustaría su opinión sobre esto, el tema de las comisiones también, cómo anda, vamos, qué aspira y si le van a dar alguna oportunidad en este periodo legislativo, porque veo y escucho que el PRD quiere 6, 7 comisiones, que RM quiere otra. Yo no sé, van a tener que duplicar las comisiones para poder darse abasto con la cantidad de solicitudes que están haciendo. Y el tema de la cárcel en divisa, que ya va porque va y punto. Esa es la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Mulino. No importa lo que piensen los residentes del área, lo que piensen los estudiantes del INA, lo que piensen las empresas del área, ya él tomó la decisión de que eso va y punto. ¿Qué piensa de estos 3 temas? Mira, importante señalar con el tema de la Comisión de Educación que en efecto el año pasado fue así. La ministra anunció que va a presentar su reforma a la Ley de Educación, sin embargo, pues desconocemos el contenido de la misma, con quién se ha reunido para llevar a cabo ese consenso que sí se logró a través de la Comisión de Educación en múltiples reuniones que tuvo el diputado Bloise y la comisión con los diferentes actores a lo largo y ancho del país, pudiendo escuchar primero, recoger todo eso y después presentar la propuesta. Esa invitación se hizo extensiva en todo momento a conversar con el Ministerio de Educación, sin embargo se mantuvieron a un lado tanto para comparecer en la Comisión de Educación, como incluso en la propia Comisión de Presupuesto, porque se mandaba a los viceministros y la ministra no apareció por la Asamblea Nacional, lo cual yo creo que es un grave error, porque si estamos hablando de que lo importante es consensuar y hablar y buscar lo mejor en educación para nuestro país, debe ser parte de ese proceso. Pero bueno, nos queda la gran interrogante de qué es lo que se va a presentar, por qué no mejorar lo que ya está presentado en la Asamblea Nacional, que estoy segura que el proyecto de ley puede ser perfectible siempre, y de esa manera buscar ese consenso, pero pareciera que no, y lo recalco una vez más, este gobierno si algo ha demostrado es ser autoritario y ser impositivo, y así mismo pareciera que venimos con esta. Entonces, en la conformación de las comisiones ahorita mismo se está en ese proceso. Yo entendería que hay que esperar a ver quiénes son los comisionados que quedan en cada comisión. Obviamente nosotros como bancada independiente vamos a tratar de buscar nuestros espacios dentro de esas juntas directivas. Lo hicimos en el primer periodo, a pesar de que en ese momento ganó la diputada oficialista, la diputada Ana Castañeda, y pudimos no presidir, pero sí tener vicepresidencias y secretarías. Así que vamos a ver en este nuevo periodo qué es lo que depara.
sorpresas y sorprendidos siempre hay, porque el partido PRD, pues así como mencionaba, que estaban dando un voto de respaldo, pero que no estaban pidiendo a cambio nada. Ahorita estamos viendo que entonces están hablando de 6, 7 comisiones, pero después lo negarán otra vez, igual que cuando hablan que son oposición, pero dan sus votos con el gobierno, y así consecutivamente. En el tema de la cárcel, para mí es sumamente importante, porque lo que comenzó como un rumor, y preguntamos casualmente en la Comisión de Presupuesto ante la comparecencia de la ministra de Gobierno, fue una sorpresa un tanto desagradable, porque en ese momento pudimos consultar a la ministra si era verdad que se iba a llevar a cabo un proyecto, y la gran sorpresa fue que se anunció que no solo era que se iba a llevar a cabo, sino que ya se iba a subir la licitación, como de hecho hoy en día ya está en la página de Panamá Compra. Y como usted señala, Álvaro, a la final va, porque el gobierno pareciera que no está dispuesto a escuchar a nadie y a poder entender en campo cuál es la realidad. A mí me preocupa mucho porque se dice que se apoya al sector agropecuario, pero está el INA. Es el único Instituto Nacional de Agricultura. La posibilidad de crecer en el área es prácticamente imposible, o sea que lo que cuentan son con los terrenos que tienen, no se les da el presupuesto para poder desarrollarse e innovar y estar a la vanguardia en temas de agro, pero sin embargo se toma un vacío quizás legal que exista para segregar un pedazo, aludiendo que pertenece al MIDA y no al INA, incumpliendo incluso hasta con la propia ley, porque en su momento debieron haberlos traspasado, y se segrega en favor del Mingo para llevar a cabo la construcción de esta mega cárcel, pero que a su vez está rodeada de comunidades que están clamando que no quieren esa construcción allí. Entonces yo creo que lo fundamental siempre es escuchar a los ciudadanos, poder tomar las decisiones en conjunto. Y pareciera que una vez más, pues eso no es lo que va a ocurrir, porque el gobierno ha decidido que ese proyecto va porque va, lamentablemente. Bueno, gracias, diputada. Interesante, como siempre, conversar con usted. Que tenga excelente día. Igualmente, gracias y bendiciones a todos. Bien, seguimos acá.